Muy bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que están aquí escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestro consuelo y nuestra enseñanza están escritas. Gloria a Dios. Y el tema que tenemos preparado para hoy, lo que Dios puso en nuestro corazón, es ¿qué podemos aprender de ese evento de aquella primera Navidad? Entre tantas y todas las cosas que podemos aprender de cada uno de los actores que participan en aquella primera Navidad, de cada uno de ellos hay muchas cosas que aprender. Con respecto a María, con respecto a José, con respecto a Elizabeth, la parienta de María, con respecto a los pastores, con respecto a Herodes, con respecto a Augusto César, el emperador. Muchas cosas hay que podemos aprender. El día de hoy vamos a compartir un detalle que podemos aprender de Zacarías cuando le es anunciado que iba su esposa a concebir para luego dar a luz a Juan el Bautista, que sería el que vendría introduciendo al Salvador al mundo. ¿Qué puedo aprender de la Navidad, pero con respecto a lo que un día sucedió con Zacarías? Y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo número 1. Nos vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo número 1 y vamos a comenzar en el versículo número 5. ¿Qué puedo aprender de esta Navidad, esta primera Navidad, específicamente de Zacarías? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase, que era del grupo de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El Evangelio de Lucas nos está presentando una pareja, un matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Zacarías, sacerdote, y Elizabeth formando parte también de una familia importante de las hijas de Aarón. Verso 6. Y en este versículo número 6 nos dan a mostrar la calidad de personas delante de Dios que eran Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Normalmente cuando encuentro esa palabra, justo, una persona que justamente se comporta con los demás, etcétera. Correcto, está bien, pero más que nada tiene que ver, cuando dice que era justo, es porque cumplía con la justicia de Dios. Se conducía conforme a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios. Y ambos andaban irreprensibles, nadie había que les pudiera reprender o llamar la atención. ¿Por qué? Porque andaban irreprensibles, guardando y cumpliendo con todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así, Lucas, ahí luego en el capítulo 1 me dice qué clase de persona era ese Zacarías y era Elizabeth. Y luego una condición en la vida de ellos, pero no tenían hijo. Y la razón por la que no habían podido tener un hijo era, número 1, porque Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. La condición del cuerpo de Elizabeth es que era estéril, ella no podía concebir, era estéril. Y por otro lado, el tiempo ya había pasado y ambos en este momento ya de lo que sería ese tiempo en general de la primera Navidad, ambos eran ya de edad avanzada.
ya eran grandes de edad, ya no estaban en una situación como para que, aparte de que Elizabeth era estéril, que Elizabeth quedara embarazada. Ya le había pasado su tiempo. Versículo número 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿A qué se refiere con esto? Rápidamente, sin meternos muy a fondo, allá en el tiempo del templo, cuando David está organizando todas las cosas, organizan a los sacerdotes en una serie de grupos porque era necesario estar atendiendo diariamente la cuestión de todo aquello que se necesitaba en el servicio del templo. Así, por ejemplo, veíamos que Zacarías era del grupo al que correspondía Abías. Obviamente David hacía cientos de años que ya había pasado y ahora en este tiempo ahí todavía seguían estos grupos y le tocó en este momento a Zacarías ejercer las funciones del sacerdocio según lo que correspondía al grupo de Abías, al que correspondía a él. Versículo número 9. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Ahí adentro del templo se encontraban los panes de la proposición, se encontraba el candelabro, la menora, ese candelabro que tiene varias ramas y que se está encendiendo. Entonces tenemos la mesa de los panes de la proposición, tenemos el candelabro y luego una gran cortina pesada atrás de la cual estaba el lugar santísimo y era donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Pero enfrente de aquella gran cortina, una cortina gruesa, pesada, había un incensario de oro. Había una especie, un instrumento donde colocaban incienso delante de aquella cortina de la cual estaba atrás el arca de la alianza representando la presencia de Dios, y le tocó a Zacarías en ese día, en ese momento, a él le toca en suerte ofrecer el incienso, que a través de la Escritura nos damos cuenta que ese incienso representa las oraciones de los santos, representa, muestra, manifiesta delante de la presencia de Dios las oraciones de los santos. Ahora, ¿por qué dice conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte? Porque muy bien, era precisamente como una suerte, como una lotería, porque ofrecer al incienso a un sacerdote solamente le podía tocar una sola vez en la vida. Así que en este momento, en este tiempo, le toca la suerte a Zacarías de ir a presentar el incienso en aquel altar de oro, poniendo el incienso y representando las oraciones que, como vamos a ver adelante en el verso 10, dice: toda la multitud del pueblo estaba fuera orando. Así que le tocó en suerte ofrecer el incienso, estamos en el verso 9, y entrando en el templo, entrando en el santuario del Señor, la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso, y a él le toca la suerte de ofrecer ese incienso representando las oraciones de todo el pueblo que está ahí fuera a la hora de ofrecer ese sacrificio del incienso. Verso 11. Y estamos hablando de los tiempos de aquella Navidad. Le estamos hablando de los tiempos donde se arrancan los eventos de aquella primera Navidad. Hace 400 años que no ha habido palabra de Dios.
400 años de gran silencio. Dios no se ha mostrado, Dios no se ha manifestado, y ahora, después de 400 años, a la hora cuando viene Zacarías a ofrecer el incienso, sácale. Versículo número 11. Y se le aparece un ángel del Señor, y que estaba puesto en pie a la derecha del altar del incienso. De repente, súbitamente, una presencia angelical. Y verso 12. Y Zacarías se turbó. Zacarías se quedó sin saber ni qué decir ni qué hacer. Se turbó, no podía poner en orden sus pensamientos. Se turba al verle. Esto no es una novedad, porque a través de la Escritura, cada vez que se presentaba un ángel del Señor, las personas se turbaban. Las personas se quedaban asombradas, sorprendidas de ver aquella presencia. Se turba Zacarías al verle y se llenó, le sobrecogió temor. Tuvo miedo de ver aquel ser angelical en la torre. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es esta presencia de este hombre, de este ser angelical? Versículo número 13. Y exactamente como en otras ocasiones, en presencia de los ángeles, las primeras palabras del ángel para Zacarías fueron igualmente, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Zacarías, no tengas temor, no tengas miedo. Y empieza entonces a dar el ángel el mensaje que tiene de parte de Dios. Es importante que aclaremos: el ángel no está viniendo por sí solo. El ángel no trae una ocurrencia de sí solo. Los ángeles son poderosos en fortaleza, dice el Salmo, y están solamente esperando que hable Dios para ejecutar lo que Dios diga. El ángel no se mueve por sí solo. Estamos hablando de los ángeles de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, vemos que Juan está narrando el Apocalipsis y dice que se postra delante del ángel, y el mismo ángel le dice: no lo hagas, porque nosotros, conforme luego a las costumbres del mundo, luego andamos pidiéndole que a un angelito, que a otro angelito, o que a aquel otro, etc. Los ángeles están dispuestos, pero solamente para recibir de parte de Dios y hacer las instrucciones que Dios les esté dando. Y el ángel le dice a Juan en el Apocalipsis: no te postres delante de mí, porque yo soy igual que tú, soy un consiervo tuyo, soy siervo como tú. Zacarías, no tengas temor, dice el ángel, y empieza el mensaje de parte de Dios: porque tu oración ha sido escuchada. Dios ha escuchado, Dios ha oído tu oración. ¿Cuántos años tendría esa oración? Porque enseguida dice: tu mujer Elizabeth te dará un hijo, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tu oración fue oída. Y como dice también en una de las cartas de Juana, ya cerquita del Apocalipsis, y dice: y cuando oremos, Dios escucha nuestra oración, y si sabemos que Él escucha, tenemos lo que le estamos pidiendo. La oración de Zacarías había sido oída. Pero ¿recuerdas aquella oración también de Daniel en oración y ayuno? Y pasan los días, pasan 2 semanas, 14 días, y las palabras de este mismo ángel fueron: desde el primer momento fue escuchada tu oración. Pero en el caso de Daniel dijo: el príncipe de Persia me estorbó, un demonio,
un ángel del diablo, un ángel de Satanás, detuvo la respuesta de alguna manera por un tiempo, la respuesta que Dios estaba enviando a la petición de Daniel. Pero también nos dice la palabra que cada cosa, cada evento debajo del tiempo, debajo del cielo, tiene su tiempo. Y todo es hermoso en el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo tendría Zacarías y Elizabeth rogando, suplicando, Señor, un hijo, cuando menos uno? A lo mejor empezaron pidiendo su familia, empezaron pidiendo su hilerita, pero luego van pasando los días, los años, el tiempo. Señor, cuando menos uno. Y el ángel está diciendo, tu oración fue escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Versículo número 14. Entonces ahora el ángel comienza a hablar de Juan, del niño aquel que va a venir, del niño que va a concebir y va a dar a luz Elizabeth, la esposa de Zacarías. Y dice, tendrás gozo y alegría, te va a dar a luz un hijo, le vas a poner por nombre Juan. Y ese hijo tuyo, Juan, te dará gozo y alegría. Y muchos se van a regocijar de su nacimiento, porque este niño va a ser grande delante de Dios. Este niño no beberá vino ni sidra, es decir, conforme al Antiguo Testamento, estará dedicado a Dios desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra, el niño estará consagrado, dedicado a Dios desde el vientre y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el punto cuando Elizabeth, su madre, lo conciba. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y sigue hablando el ángel y dice cuál es el propósito de la vida de este niño. Cosas que no podemos pasar por alto. Un niño, una niña, una concepción más, un nieto más, un hijo más, y luego pues ahí la llevamos sin buscar de Dios, porque cada persona que nace encima de este mundo no es otra cosa más que, como Dios dice, yo te creé, yo te formé para gloria mía, yo te hice. Señor, ¿qué quieres con ese bebé que está en el vientre de mi esposa? ¿Cuál es tu propósito? Cúmplase tu propósito. Porque si hay una voluntad que es buena y agradable y es enorme y grande y va mucho más allá de lo que yo pueda desear y proponerme con un hijo, con un nieto, etcétera, pues es la voluntad de Dios. Y empieza el ángel a decir, hará que muchos, ese niño que estará dedicado a Dios, que será lleno del Espíritu de Dios, que estará consagrado en vida para servir a Dios, hará que muchos de la nación de Israel, de los hijos de Israel, se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese niño tiene un propósito, va a convertir a las personas para que se vuelvan a Dios. Irá delante de él, refiriéndose que se conviertan al Señor Dios de ellos, que se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién? El Señor Dios de ellos. ¿Quién es el que iba a venir presentando Juan? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? No es otro más que el Verbo que se hizo carne. Sin Él, todas las cosas que fueron hechas, ninguna hubiera sido hecha. Verso 17, estamos ahí. Irá delante de Dios que se hace carne, con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ya le había dicho el ángel, va a venir y con su palabra, con su mensaje, en el espíritu y poder de Elías, va a estar convirtiendo a las personas para preparar al Señor Dios, un pueblo bien dispuesto. Y ahí venía Juan predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para conversión, para perdón de pecados y preparar al Cristo que venía detrás de él introduciéndolo un pueblo bien dispuesto. Y todo esto se lo está dejando caer el ángel. El ángel se lo está dejando caer en un mensaje, en ese tiempo que le tocó en suerte una sola vez en la vida, ir a presentar el incienso delante de la presencia de Dios, atrás de la cortina del templo, antes de llegar a la presencia. Versículo número 18. Ahí está Zacarías escuchando lo que su esposa va a concebir, escuchando lo del niño, escuchando que será de gran bendición, alegría y gozo para él, y muchos se regocijarían y se convertirían al Señor y vendría anunciando e introduciendo a Cristo al mundo. Ahí está escuchando. El ángel termina con este mensaje, versículo número 18. Y dijo Zacarías al ángel. Dice entonces Zacarías al ángel. Y este es el mensaje que estamos utilizando para enseñanza en este día. Dice Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo. De igual manera mi esposa también ya es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto? Si yo estoy leyendo la Biblia que normalmente leemos, la Reina Valera 1960, así dice, ¿en qué conoceré esto? Entonces utilizamos otras versiones con lenguajes más sencillos para poder entender claramente y convencernos de lo que ya pensamos que está diciendo Zacarías. ¿En qué conoceré esto? A ver, dime, explícame cómo es eso. Bueno, la versión Dios habla hoy dice, ahí donde Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? La versión Dios habla hoy dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que tú me estás diciendo? Zacarías al ángel. ¿Cómo puedo estar seguro de todo ese bonito, lindo mensaje? La traducción en inglés, la nueva traducción en inglés, dice lo mismo que Dios habla hoy. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Pero la nueva traducción literal dice, ¿cómo puedo estar seguro que esto va a suceder? ¿Cómo puedo estar seguro que así como me estás diciendo, así sucederá? Y la Biblia expandida en inglés dice, ¿cómo puedo saber que lo que tú estás diciendo es verdad? Es decir, las palabras de Zacarías no están mostrando seguridad, confianza. Ha pasado ya tanto el tiempo. Han pasado los años, número uno por el lado, pues Elizabeth, estéril. Van pasando los años, el tiempo, no viene, no llega el niño. Muchos años y tiempo de oración. Si eran justos y eran como dice al principio, seguramente era una pareja también de oración, buscando el rostro de Dios. Y ya llega el punto cuando, caray, pues nada más, dime cómo voy a estar seguro que lo que me estás diciendo
es cierto, no le está importando a Zacarías esa presencia angelical, no le está importando a Zacarías el evento que está sucediendo en esa una sola vez en su vida que va a presentar el incienso, no le importa, simplemente saca lo que hay dentro de él y lo dice. Saca lo que hay delante de él y lo dice. ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo voy a estar seguro que es cierto lo que tú me estás diciendo? Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Seguro que Zacarías sabía quién era Gabriel. Ahorita hablamos de Daniel y hablamos del tiempo cuando un ángel viene y se presenta hasta 14 días después de que comenzó la oración y ayuno de Daniel. En una ocasión ese ángel era Gabriel y le dice: yo soy Gabriel. ¿Entiendes, Zacarías? Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios. No soy uno de todos los ángeles, yo estoy delante de la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Dios no iba a hablar cualquiera entre millones y millones de ángeles. Enviaba precisamente a Gabriel, y Gabriel era quien iba y presentaba esta buena noticia, porque todo tenía que ver con el Mesías, con el nacimiento del Mesías, con la obra del Salvador, de Cristo. El ángel le dice: soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado. Dios me envió, Dios me dio el mensaje que te estoy dando en este momento. He sido enviado a darte estas buenas noticias. Versículo 20. Pero, Zacarías, tus palabras, Zacarías, tus palabras. Hay otra parte ahí en el Antiguo Testamento impresionante donde dice Dios en una manera de reclamo a su pueblo, a su gente: sus palabras, tus palabras han sido violentas contra mí. Han sido tus palabras violentas contra mí. Y esas palabras que no guardó Zacarías, sino que las soltó, le dice Gabriel: pues ahora, Zacarías, vas a quedar mudo y no podrás hablar. ¿No le has puesto freno a tu lengua? Lo que había ahí en tu corazón lo sacaste. Ahora quedarás mudo. No vas a poder hablar. La gracia y la misericordia de Dios. No quedarás mudo para toda tu vida. Y le dice: no podrás hablar hasta el día que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué puedo aprender en esta Navidad? ¿Qué puedo aprender de Zacarías? Dentro de todas las cosas, esto es importante para nuestra congregación. Esto es importante en este día para aquellos que están escuchando. Cuando estoy orando, tengo que dejar un tiempo también para escuchar a Dios. Tengo que tratar de escuchar a Dios. Tengo que ponerle freno a mi boca. Y esto es importante para los días que están delante de nosotros. Escucha, escucha. Así que no detuvo sus palabras. Zacarías suelta sus palabras y trajeron una consecuencia. El hombre no iba a poder hablar hasta que se cumplieran las palabras del ángel. Eclesiastés capítulo número 5, versículo 1 y 2. Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Toma nota, allá adelantito de los Salmos. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, es decir, cuando te presentes delante de Dios, cuando vengas delante de su presencia, ¿cómo? ¿En qué momento? Pues, por ejemplo,
Cuando oramos, que entras, te metes en el baño, en una recámara o delante de otro grupo de personas que están orando también, te vas a acercar a la presencia de Dios. Cuando vayas y te presentes delante de la presencia de Dios, sigue diciendo el verso 1, Eclesiastés 5:1, acércate más para oír. Abre la oreja, pon atención, escucha, oye. Una oración es una conversación y normalmente aprovechamos la oración. Ponte a pensar un poco. Y normalmente aprovechamos una oración para arrancarnos. Y más cuando conocemos un poquito aquí y otro poquito allá. Y tenemos un versículo aquí y allá. Y nos arrancamos en esa oración. Pide. Tu palabra dice, pide y se te dará, porque todo aquel que pide, recibe. Y sí, Señor, porque no hay estorbos, porque para esto vino Cristo. Y nos arrancamos, olvidando que la oración es una conversación, es una plática. Yo hablo y dejo a la otra persona hablar. Cuando vayas a la casa de Dios, y lo tomamos nosotros cuando nos presentemos delante de Dios, y es importante para los tiempos que tenemos delante de nosotros, cuando te vayas a presentar delante de Dios, por ejemplo, en oración, no te olvides, acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es ese sacrificio de los necios? Me está diciendo, acércate más para oír y no hagas como los necios que empiezan con toda esa retaíla de un verso y otro verso y otro verso. ¿Está mal eso, pastor? No está mal. Lo que está mal y lo que nos están diciendo ahora es esto, verso 2. No te des prisa con tu boca, porque estar hable y hable, estás mostrando necedad. Lo que se está mostrando es una tontería tal, no dejas hablar al otro. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Acércate más para oír y cuidado cuando vas a hablar. Acuérdate que Dios es Dios, Dios está en el cielo y tú solamente en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hay una petición de oración, se va a orar por algo y dice la palabra, dice la Escritura, no sabemos orar como conviene. Hay que dar oportunidad al Espíritu Santo, pero yo inmediatamente me arranco, luego tomo palabras y empiezo a sacar uno y otro versículo y no doy oportunidad de nada. No sabemos orar como conviene. Esa es una debilidad, lo dice Romanos. Es una debilidad nuestra. ¿Qué te parece si empezamos? Señor, y que el Espíritu Santo demos oportunidad para que empiece a hablar, que el Espíritu Santo realmente empiece a fluir y nos esté guiando. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dios está en el cielo, nosotros sobre la tierra. Mira quién es Él. Por tanto, sean pocas nuestras palabras. Proverbios capítulo número 10, verso 19. Y esto nuevamente, por los tiempos que están enfrente, nos están preparando en este momento para que cambiemos nuestra forma de oración. Dios quiere mostrarse. Dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar aún las cosas que están por venir. El Espíritu Santo nos estará guiando a toda verdad para terminar glorificando a Cristo. Pues necesito estar atento
¿Qué me están diciendo del otro lado, el que está escuchando mi oración? Proverbios capítulo número 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado. Hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y dice al final del verso 19, mas el que refrena sus labios es prudente, es sabio, es entendido. ¿Cómo fue que Zacarías mejor se hubiera quedado callado? A ver, cállate, espérate, no hables. Vamos a ver qué más dice el ángel. Allí en el Antiguo Testamento, la mamá de Sansón igualmente era estéril. Un ángel se aparece delante de ella. El ángel da su mensaje y la mamá de Sansón, con los ojos pelones, sorprendida del mensaje que le están dando, y ya que le terminan de dar el mensaje, arranca y se viene con el marido a platicar con el marido lo que acababa de suceder. Y entonces ella y el marido llegan a la conclusión, y entonces el marido de la mamá de Sansón, obvio, era estéril, no había nacido Sansón. Sansón levanta una oración: Señor, pues vuelve a mandar al otro. Necesitamos instrucciones, necesitamos saber, prontos para oír y ponerle, detén un poquito la palabra. El que refrena sus labios es prudente. Ahí mismo, Proverbios 17, 28. Aún el necio, aún el tonto, aún el cabezón, el que todo mundo tiene por ni caso le hagas, aún el necio, cuando le pone freno a la boca, cuando calla, es contado por sabio, por entendido e inteligente. Zacarías, ¿te hubieras quedado callado tantito? Un poquito, pero bueno, gracias a Dios, porque todo lo que está ahí escrito es para que yo entienda y que yo aprenda. Aun cuando el necio calla, es contado por sabio, porque el que cierra sus labios es entendido. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, toda persona, todo hombre, refiriéndose al género humano, refiriéndose a la humanidad, amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, pronto para oír y tardo para abrir la boca. Hay que estar con el oído atento, especialmente en estos días que ahora están enfrente, especialmente por las cosas como se están dando alrededor del mundo, y estando en espera de que Cristo vuelva en cualquier momento, la iglesia, el creyente, tiene que estar con el oído afinado. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué deseas? Señor, muéstrame. Y yo sé que tenemos muchos versos. No está mal usarlos. El problema está en que no los utilicemos como una bala tras otra, tras otra, tras otra, y no demos oportunidad al Espíritu, no demos oportunidad a Dios de hablar, de comunicarse con nosotros, y se convierta de nosotros para Dios en una predicación. Mira todo lo que me sé, ahí la llevo. Es correcto, tengo que dejar el tiempo que Dios hable. Dime, Señor, dime, ahora, ¿cómo me va a hablar? Primordialmente y principalmente, si no hay este alimento, el Espíritu Santo, Cristo ya está en ti. Ya naciste del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu Santo está ahí. Pues la sabiduría está en la multitud de consejeros.
Pero ¿sabes a qué se refiere con multitud de consejeros? Tus mandamientos, tu palabra, tus versos son mis consejeros. Tengo que darle alimento al espíritu, alimento al alma. Tengo que darle tiempo y Dios va a estar mostrando, Dios va a estar hablando. Los tiempos que están enfrente de nosotros, ahora que va a comenzar el 2025, no son cualquier tiempo. El mundo se está manifestando, ese misterio de iniquidad se está manifestando de una manera que te queda sorprendido. El espíritu del anticristo tratando de sacar y poner en su lugar al anticristo un gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión, y todos moviéndose, y ese espíritu que no duerme. Pues el Espíritu Santo va a estar guiando. ¿Cómo? Como dice la Escritura, el Espíritu Santo será el estorbo de todas esas cosas para que se manifiesten a su debido tiempo. El Espíritu Santo, ¿dónde? ¿Cómo? En nosotros, en el creyente, y dando oportunidad. Muéstrame, enséñame, déjame oírte. Déjame oír tu dulce voz. ¿Qué quiere Dios? El ejemplo de Cristo. Dice el Señor Jesús, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Si eso dijo Cristo en sus días de carne y sangre como nosotros, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, pues nosotros tampoco. Sino lo que ve hacer al Padre. Tengo que buscar, estar atento, oír, abrir mis ojos al cielo y ver qué viene del cielo. Y dice también el Señor Jesús, mi palabra que yo les he hablado no es mía, no es mía. Mi Padre que me envió, Él me ha dado instrucción, me ha dado mandato de lo que tengo que decir. ¡Wow! ¿Cómo? Pues en la presencia de Dios, atentos, oyendo, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar. Los días son malos. Nosotros, la iglesia, con el oído atento, Señor, ¿por dónde? ¿Para dónde? Y cuando le digo por dónde, o dame sabiduría, dame entendimiento, en ese momento no le empiece a sacar a Dios los 10, 15, 20, 30 versos que me sé al respecto. Demos tiempo, guía, muéstrame, dirígeme. Señor, necesito saber de ti. Hagamos una pequeña oración. He escuchado tu palabra. Señor, y así conforme a lo que he aprendido de aquella primera Navidad, de los eventos que empiezan a desatarse con aquella primera Navidad, aprovechando el ejemplo de Zacarías, hoy aprendo que cada vez que yo venga a tu presencia, entienda que Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Que sean pocas mis palabras, que esté atento porque es una conversación y debo dejar oportunidad a que Dios me hable, que el Espíritu Santo muestre en verdad, dirija en verdad, esté guiando, porque es el Espíritu Santo el que nos estará mostrando aún las cosas que están por suceder. Gracias, Señor. Dispongo mi corazón a abrir mi oído delante de ti, a refrenar mi boca, mi lengua, porque en ello hay sabiduría. Si no detengo las palabras que quieren brotar de mi corazón, en ello no va a faltar pecado. Ayúdame, Señor, fortalece mi hombre interior y ayúdame a ser sabio, entendido, atento a tu palabra, atento a lo que tú dices. En el nombre de Jesús,
Todas estas cosas se han dicho en ese precioso nombre, Jesús, Jesús, Jesús.